Saludos chicos, espero que todos estén muy bien. Vamos a continuar el día de hoy con lo que es la clase, ¿verdad? Vamos a ver un tema ya relacionado con las lecciones que hemos visto anteriormente. Y precisamente en este caso, pues corresponde a lo que es la continuación de uno de los temas, ¿verdad? La sociedad colonial hispanoamericana. Entonces, ya anteriormente habíamos visto las funciones de los de lo que eran las capitanías generales, las gobernaciones, los virreinatos y demás, ¿verdad? Ahora vamos a adentrarnos en lo que es ese tema, la sociedad colonial hispanoamericana. Y para poder adentrarnos en lo que es este tema, lo que les venía mencionando, quisiera consultarles, ¿verdad? Para que ustedes me puedan mencionar qué posibilidad de ascenso social tenían los indígenas, los negros y los mestizos en el periodo colonial. Entonces, quiero que analicemos un poquito lo que es esta situación, ¿verdad? Y que podamos comentarlo entre todos para ver de qué forma podemos llegar a alguna idea razonable con relación a esto. Ok, chicos, muy bien, gracias a todos por los aportes, ¿verdad? Que todos pudieron haber hecho. Y sí, efectivamente, ¿verdad? Realmente lo que era, como ustedes me lo estaban mencionando, las posibilidades de ascenso social que tenían estos grupos que les acabo de mencionar, estos tres grupos, prácticamente eran nulas, ¿verdad? Aunque eran los indígenas, los negros y los mestizos, pues definitivamente no, las oportunidades de ascenso social eran nulas prácticamente. Recordemos que los indígenas, ¿verdad? Pasaron de ser dueños de sus tierras a esclavos. Los negros eran traídos de otro continente, ¿verdad? Inclusive para poder, para poder ayudar a lo que era la extracción de bienes y a realizar trabajos. En los mestizos, ¿verdad? Que eran un cruce entre por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Un cruce o una mezcla que se dio entre españoles y lo que eran los originarios de nuestro territorio. Entonces, para poder adentrarnos un poquito más con lo que es este tema, voy a mostrarles un video, ¿verdad? Para que podamos ir haciendo alusión a lo que es el tema y de esa forma ir obteniendo un mayor conocimiento del mismo. Permítanme un momento. Vamos a estudiar la sociedad hispanoamericana. Primero tenemos que tener en cuenta que hubo distintos grupos étnicos. Primero los indígenas que ya habitaban el continente americano, los españoles que llegaron voluntariamente y los africanos que vinieron esclavizados. ¿Qué consecuencia trajo todo esto? Obviamente un mestizaje que es la característica principal de América Latina. Esta sociedad colonial estaba caracterizada por una gran estratificación y se basaba básicamente en lo que podemos llamar pigmentocracia. ¿Qué significa pigmentocracia? Pigmento, que quiere decir color de la piel, y cracia es poder o dominio o gobierno. Es decir, que era una sociedad que estaba basada según el color de la piel. Por lo tanto, había una gran discriminación racial. Esa sociedad la podemos ilustrar con una pirámide. Ya sabemos que la pirámide significa porque las partes privilegiadas están arriba y son la minoría, y el resto obviamente son los no privilegiados que soportan el peso de los de arriba. Arriba de todo obviamente que van a estar los blancos, luego van a estar los indígenas, mestizos y africanos. Vamos con los privilegiados, que son los blancos, pero no todos los blancos eran iguales. Estaban los europeos y los criollos. ¿Quiénes eran criollos? Eran hijos o descendientes de españoles nacidos en América, y los europeos obviamente recibían los mejores cargos políticos, militares y religiosos hasta por encima de blancos criollos. Muchas veces eso provocaba conflictos internos dentro de las propias familias. Pero más allá de eso, eran los únicos que podían recibir tierra, además de mano de obra ya sea indígena o esclava, administraban minas, podían tener comercio de importación y exportación y profesiones liberales. El siguiente grupo eran los indígenas, que primero fueron considerados como esclavos desde el momento en que Colón pisó estas tierras, pero a medida de que fueron muriendo demasiados, salieron voces a defenderlos y aparecieron las nuevas leyes de Indias donde decían de que tenían que ser tratados de manera diferente.
Sabiendo que su condición era de inferioridad intelectual, por lo tanto fueron considerados como menores de edad y necesitaban tutela. ¿Cuáles fueron las tutelas indígenas? La primera de todas fue la encomienda, que era el privilegio que le daba la corona a un particular, que se llamaba encomendero, quien recibe un grupo de indígenas de distintos lugares, lo que provocaba obviamente desarraigo, y los obligaba a protegerlos y a evangelizarlos, pero a cambio los indígenas eran obligados a trabajar y pagar impuestos en especie. Obviamente que esto trajo muchísimos abusos en la explotación de los indígenas, tuvo que ser abolido en 1542 y se cambió por el corregimiento. El corregimiento era un funcionario del corregidor que recibía un sueldo, es decir, que no compraba a los indios, sino que era un funcionario. También tenía a cargo pueblos indígenas, que a diferencia de la encomienda no sacaba indígenas de un grupo y del otro, sino que era un pueblo entero que vivía con ese corregidor. Obviamente que esto ayudó a mantener la propiedad comunal de las tierras. Y además el indígena también pagaba en especies, también tenía que recibir la evangelización, pero se ayudaba a su disciplina prohibiendo la entrada de otros españoles, de mestizos y africanos. Otra tutela eran las misiones religiosas, donde los indígenas estaban bajo las órdenes religiosas que cuidaban de ellos en especies de ciudades casi amuralladas, recibían un catecismo con las lenguas nativas, destacaban los jesuitas en el Paraguay y fueron casi tan poderosas que eventualmente los jesuitas fueron expulsados de muchos lados, porque tenían mucho temor al poder que habían adquirido. Otra tutela eran las mitas, que es de origen precolombino. Antes los incas tenían este tipo de trabajo, que es un trabajo obligatorio y rotativo de hombres más o menos entre 18 a 50 años, que lo hacían por un periodo de 3 meses y que rotaban cada 5 años. Pero en realidad lo hacían en mucho menos tiempo. En el caso de los españoles recibían un salario absolutamente suficiente y muchas veces le pagaban con fichas que tenían que comprar las cosas en el almacén de quien habían contratado a esta gente. Habían mitas agrarias, mineras y obrajes, son aquellas que hacen textil. El otro grupo social son los mestizos, que es el grupo más numeroso, no tienen protección legal, no podían tener armas ni ser sacerdotes o funcionarios. Y vemos distintos tipos de mezclas. El mestizo en realidad es el español con el indígena. El mulato es el español con el africano. El sambo es el indígena más el africano. Obviamente que en cada uno de ellos también se seguían mezclando. Era tanta la discriminación por el color de la piel que se necesitaban muchas veces para poder acceder a algún tipo de trabajo un certificado de pureza de sangre. Ahí determinaba cuánto de blanco tiene una persona para poder acceder a determinados trabajos. Y por último tenemos a los africanos, que obviamente fueron esclavizados desde el inicio de la conquista, pero su número aumenta luego de las leyes que protegían a los indígenas. Mientras decían que los indígenas estaban muriendo por ser mucho más débiles, decían que un indígena valía la mitad o un tercio que la fuerza de un africano. No fueron considerados humanos, sino una mercancía. Viajaban en pésimas condiciones, casi siempre caían el doble en un barco porque sabían que muchos de ellos iban a morir. Los ponían en cuarentena, los marcaban con fuego y después eran vendidos en ferias. La mayor parte de ellos vinieron de Senegal, de Níger, en la parte norte de África, y en el Congo y Angola, en el sur. Hacemos un resumen. La sociedad hispanoamericana estaba basada en la pigmentocracia. La posición social dependía del color de la piel. Y obviamente arriba de todo estaban los blancos, pero no todos blancos eran iguales. Estaba el europeo y el criollo. El europeo estaba un escalón por encima del criollo porque se pensaba que haber nacido en América era como una pequeña mancha. Después estaban los indígenas que primero fueron esclavizados y después empezaron a ser tutelados. Estaba la encomienda y el corregimiento. La encomienda era un particular que hacía un negocio con la corona y que quería obviamente sacar un rédito económico y sacaba a los indígenas de distintos lados para ponerlos a trabajar en su tierra. El corregimiento mejora eso porque es un funcionario de la corona que no se va a enriquecer por hacer explotarlo, sino que va a recibir un sueldo fijo y además tenían a un grupo de indígenas de un mismo pueblo y que ayudaba también a mantener su propia tierra. Las misiones religiosas y después la mita.
Después tenemos a los mestizos mezclados, que depende del color de la piel, de la pureza del color de su piel, va a tener mejor posición social. Y por último estaban los africanos, que ni siquiera eran considerados seres humanos. Así es un resumen pequeño de esta sociedad hispanoamericana. Ok, chicos, muy bien. Entonces, con relación a lo que acabamos de conocer, ¿verdad? Que es un... Hola chicos, Vamos a verificar esto por acá. Bueno, hicimos con el otro video, ¿verdad? Bueno, les estaba mencionando, ¿verdad? Con relación al video que acabamos de ver, me gustaría que pudiéramos hacer un breve análisis de lo que es la situación. Y les repito la consulta del inicio. ¿Creen ustedes que una persona o un esclavo africano tenían alguna oportunidad de ascender socialmente? Difícilmente, ¿verdad? Vean que nos estaban mencionando inclusive que ni siquiera eran considerados como seres humanos, o sea, eran considerados como una mercancía. Entonces, realmente podemos ver cómo las injusticias, disculpen, cómo en este caso sean lo que es el tema de, pues, estos inconvenientes que efectivamente, ¿verdad?, vuelven a marcar lo que es esta situación. Les comentaba, ¿verdad? E inclusive al punto de que definitivamente nos mencionaban que ni siquiera los seres humanos que eran traídos de África, ¿verdad? En ese caso eran considerados como tales. Y que entre más blancos, pues mejor posición social iban a tener. Sin embargo, habían algunas excepciones, ¿verdad? Por ahí nos estaban mencionando diferentes tipos de etnias en donde nos aclaraban también cómo era que se daban y los privilegios que éstas podían tener. Y uno de los aspectos que más me llamó la atención del video, ¿verdad? Fue el tema del el comprobante que mencionaba que era un comprobante para especificar cuán blanco era o qué tan puro era. Entonces, ahí podemos ver cómo definitivamente ellos manejaron a su antojo toda esta situación, ¿verdad? Y la pudieron manipular a como les dio la gana. Entonces vamos a entrarnos un poquito con lo que es la presentación, en este caso, lo que es la sociedad colonial hispanoamericana, ¿verdad? Que es el tema que vamos a ver el día de hoy. Y dice que, pues, la sociedad colonial hispanoamericana, desde que llegaron los españoles a América en el año de 1492, eso en el siglo XV, pues la sociedad indígena se vio sometida a violentos estragos o destrucción. Todo cambió para el indígena: su trabajo, su alimentación, su religión, su sangre, su idioma, su paz, su entorno, muchos otros aspectos también pues se dieron, se dieron con lo que es esta situación. En el campo social, igualmente, pues se produjeron cambios o transformaciones notables. Los rasgos físicos y el color de la piel del indígena fueron cambiando con los años. ¿Y ustedes a qué creen que se debe esta situación, este cambio? ¿Por qué creen ustedes que se dio este cambio en la piel de los que eran los indígenas? Ok, muy bien. Entonces, lo primero en este caso es, pues, tener conocimiento y lo necesario que es saber cómo estaba conformado lo que era la sociedad. Entonces, vamos a ver por acá que bueno, por acá tenemos otro aspecto importante. Posteriormente a la llegada de los españoles a suelo americano, es posible distinguir dos grupos sociales totalmente diferenciados entre sí. Un grupo cerrado, impenetrable, rígido, integrado por los españoles, que fueron los que tuvieron o determinaron el poder político y económico. Y el grupo social integrado por los españoles, que representó a la élite o grupo poderoso, que precisamente fue el que disfrutó de la riqueza y el bienestar. Entonces, acá es de lo que les quería mencionar, ¿verdad? Esto que les acabo de mencionar es precisamente la estratificación social.
¿verdad? Acá podemos ver cómo ellos efectivamente lograron crear una estrategia para que ellos pudieran obtener, para que unos cuantos fueran quienes iban a obtener lo que era la riqueza. Entonces, estratificaron lo que fueron el socialismo, bueno, no el socialismo como tal, ¿verdad? Porque en este caso no es el término adecuado, sino el aspecto social, ¿verdad? Con el cual ellos específicamente iban a poder disfrutar y obtener riqueza, lo que eran los bienes que ellos estaban manteniendo. Vamos a verificar por acá. Tenemos en este caso la clase baja o la clase subordinada. Aquí a partir de este momento lo que vamos a empezar a ver es las diferentes clases que se mantenían en esta zona, ¿verdad? O para este territorio. ¿Qué es lo que, qué es lo que vamos a ver? Vamos a explicarlas, vamos a explicarlas, vamos también a poder analizar en qué consistía cada una de ellas. Dice, la clase baja o subordinada. El estrato social subordinado o sometido estuvo representado por los aborígenes y demás personas producto del mestizaje. La unión de los españoles, indígenas y negros produjo una serie de grupos étnicos que hicieron de América un continente multicultural. La clase social dominada de América fue explotada, violentada y maltratada por la clase hegemónica o poderosa. Ante la avaricia, precisamente del español, los americanos perdieron lo que fueron sus tierras, su idioma, la religión, las costumbres que ellos mantenían, que era parte de lo que les estaba mencionando anteriormente. El origen de los diversos grupos étnicos de la clase baja hispanoamericana es un asunto bastante complejo de entender, si antes no hacemos referencia al mestizaje. Ahora, yo les he venido diciendo a ustedes que se han dado varias mezclas. Se han dado varias mezclas, sin embargo no hemos visto como tal qué es el mestizaje y vamos a ir adentrándonos un poquito en esto. El español, una vez que llegó, perdón, en este caso lo que es la sociedad colonial americana, produjo, bueno, fue el resultado de lo que fue en este caso el mestizaje, es decir, la mezcla de sangre de distintos grupos étnicos como lo son los indígenas, los blancos y los negros. Entonces, ¿por qué se da el mestizaje? ¿Y qué es el mestizaje? Es la mezcla entre los diferentes grupos sociales. Por ejemplo, cuando un blanco, cuando un blanco tiene, tiene un hijo con un negro, ya ahí podemos ver cómo se da la mezcla. O cuando un blanco tiene un hijo con un aborigen, pues también se está dando esa mezcla. O el caso de lo que son los indígenas con los negros, también se da lo que es esa mezcla. El español, una vez que llegó a suelo americano, procreó hijos. ¿Con quiénes? Con las nativas. Recordemos que ellos vinieron y tomaron todo lo que ellos les daba la gana, ¿verdad? Entonces ellos, de algún modo, o de todos los modos posibles más bien, violentaron lo que fueron los derechos. Ok, entonces continuamos. Más tarde, estos mestizos se unieron con negros y así fue apareciendo el mosaico de grupos humanos que hoy formamos de la sociedad de América Latina, ¿verdad? En este caso, recordemos, no fue una ni dos, fueron varias las mezclas que se dieron. Entonces es importante ir teniendo en cuenta a qué se debe cada uno de estos. La mezcla de sangre indígena y la europea se facilitó en tanto que los españoles vinieron solos. Las mujeres vinieron posteriormente, cuando ya se había producido un fuerte mestizaje. La división de las clases pesó de gran manera entre la sociedad colonial, siendo el color de la piel el que determinaba el mayor o menor rango social. Entonces, parece injusto, ¿verdad? Parece injusto por el hecho de que pues, determinadamente o clasificar a la gente por lo que es el color de su piel suena completamente inhumano. Sin embargo, pues lamentablemente eso fue como se dieron los acontecimientos durante este periodo.
Ahora, ¿cuáles son los diferentes grupos que se dieron y qué es una etnia? Entonces, voy a mencionarles en este caso, pues, qué es una etnia. La etnia podemos reconocerlo que es un grupo o comunidad de personas que presentan características físicas, lingüísticas y culturales semejantes. Generalmente viven en un mismo espacio geográfico. También quería mencionarles algunos aspectos de lo que son los grupos que les venía mencionando. Y es que dentro de estos podemos encontrar grupos étnicos de la sociedad colonial, españoles o peninsulares, los criollos, los indígenas y los mestizos. Los españoles o peninsulares nos vamos a referir específicamente a los europeos. Por criollos nos vamos a referir a los hijos de españoles nacidos en América. Y estos, como dato importante, aunque gozaron de buena posición social, ¿verdad? Buena posición social y económica, no ocurrió lo mismo en el campo político, ya que estos solo desempeñaban cargos de poca importancia. Este grupo, a partir de lo que fue el siglo XIX, abogó y luchó por sus poderes políticos al punto de buscar la independencia política de las colonias, es decir, social y económicamente tuvieron beneficios, pero políticamente ellos no estaban siendo tomados en cuenta. También, pues los indígenas, ¿verdad? Que son los que ya todos conocemos. También, bueno, los podemos llamar como nativos o autóctonos. Y fue precisamente el primer habitante de las tierras americanas. Y también podemos encontrar los mestizos, que constituyeron uno de los grupos mayoritarios de la sociedad colonial. Y estos fueron el resultado de la unión de un indígena con un español. Ahora, otro aspecto importante. Entre las castas sociales que surgieron en América, producto del cruce de unos y otros grupos étnicos, tenemos varios aspectos, y estos tal vez suenan un poquito menos, pero sin embargo es importante siempre tenerlos en cuenta. Los pardos, los ladinos, los zambos, los mulatos y los negros. Dice que un pardo es la persona que reúne la mezcla de tres grupos sanguíneos: indígena, negra y la española. Los ladinos, por su parte, ¿verdad? Son los indígenas que adoptaron la forma de vida de los españoles, tal como el idioma, la vestimenta, la comida, y hoy en día este grupo es importante en lo que es el continente americano. También tenemos los zambos, que es el hijo de un indígena y un negro o un mulato. Imagínense, si ya el negro por sí solo y el indígena por sí solos eran mal vistos, ahora el hijo de un indígena con un negro, ¿cómo se veía? ¿Cómo eran vistos socialmente en esa época? Seguramente lo veían como la peor de las clases sociales que podían haber, ¿verdad? Sin embargo, ante la situación, ¿verdad? Pues sumamente injusto. También tenemos lo que son los mulatos, que es el hijo del negro y de un blanco, o viceversa. Y también los negros, que son personas traídas del continente africano en condición de esclavos y que más tarde iban a ser nacidos en América. Vamos a continuar un poco. Ya vimos la clase más limitada, la clase baja o la clase subordinada. Ahora vamos a ver la clase dominante, o bien lo que eran los españoles. Dice que para lo que fue esta clase social, ¿verdad? Estuvo integrada específicamente y únicamente por los españoles que llegaron a América a partir del siglo XVI, es decir, los primeros conquistadores y colonizadores. Entre ellos hubo soldados, religiosos, aventureros y plebeyos. Estos últimos eran personas de pueblo, gente común y corriente que no formaron parte de la nobleza. Esos españoles que arribaron a Hispanoamérica fueron designados por la corona en los puestos de mando. Todos los cargos políticos estuvieron bajo el control. Los tuvieron ellos y los estuvieron bajo el control. Los cargos políticos y la obtención de las tierras más fértiles y productivas les deparó gran fortuna y riqueza. Si bien
todos los españoles no corrieron con la misma suerte. La mayoría de ellos originaron o fueron parte de lo que fue la clase privilegiada y poderosa. Bueno, en este caso, también quería mencionarles que en los centros mineros de América, como fueron Perú y México y en menor grado Bolivia, fue donde esa clase dominante alcanzó su máximo desarrollo, ¿verdad? Recordemos que en ese caso ellos eran los que administraban y los que velaban porque la corona obtuviera la mayor riqueza. Entonces, muy probablemente podemos mencionar que dentro de los aspectos que ellos controlaban fueron todos los esclavos, el ingreso de los bienes, el conteo más bien de los bienes y un control específico de esto. También junto a esta clase social proveniente de la península ibérica estuvo el grupo de los criollos, que era conformado por los hijos de los españoles nacidos en América. Los criollos tuvieron acceso al comercio, a las tierras que pudieron explotar a través de la hacienda y lo que era la plantación. Fue un grupo social que definitivamente, ¿verdad? Pues disfrutó de lo que eran excelentes ingresos. Sin embargo, no se les permitió participar en cargos políticos de importancia, que era lo que les venía mencionando, ¿verdad? Anteriormente. O sea, a pesar de que ellos tenían alguna mezcla, ¿verdad? De lo que eran los españoles, políticamente no les permitieron o les limitaron más bien lo que fue el acceso a la toma de esas decisiones pues más importantes. Después, y ya seguidamente de eso, podemos ver cómo eso causa molestia entre ellos, entre esta población en específico, y al darse todas esas situaciones, esas inconformidades, lo que se realiza se empiezan a revelar lo que es la sociedad y a tomar decisiones pues de una manera diferente. Para mencionarles, ¿verdad? Pues el criollo no solo quiso la libertad económica y lo que era la acumulación de riquezas, sino que también se interesó por lo que era un poder político, al cual estos habían sido limitados por completo. Cuando nos referimos que la clase social o el estrato, ¿verdad? Lo que es el estrato social es integrado por los españoles y sus descendientes, y lo que es en este caso la cerrada y rígida significa que no se permitió el ingreso de personas ajenas a esa exclusiva agrupación. Es decir, vamos a ver, yo les vengo mencionando a ustedes que pues solamente eran lo que eran los españoles, ¿verdad? Y sus descendientes. Por los descendientes nos estamos refiriendo a los criollos. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Que solamente los que eran ya españoles nacidos allá en el continente americano, perdón, en el continente europeo, y los hijos de los españoles nacidos aquí en América iban a poder tomar un control o una posición más relevante ante lo que eran las situaciones, ¿verdad? Y esto pues evidentemente logra hacer que ellos pues evidentemente adopten una mejor posición económica y demás. Entonces esto es importante también que lo podamos tener en cuenta. También un detalle importante que no quería dejar pasar por alto es que otra de las clases sociales más poderosas o con mayor poder político, ¿verdad? Y económico en América era integrado por los españoles y los peninsulares y precisamente los criollos. El otro estrato social lo conformaban los indígenas, mulatos y mestizos, es decir, la clase trabajadora. Por lo tanto, tenemos lo que son dos tipos, o las dos caras de la moneda, ¿verdad? La clase alta y la clase baja. ¿Quiénes eran la clase baja? Los indígenas, mulatos y mestizos. La clase alta, los españoles o peninsulares y los criollos. Ahora, acá podemos ver, chicos, y tal vez me gustaría que ustedes puedan tomar algunos apuntes con relación a esto, ¿verdad? Para que podamos tener un control para que ustedes lo puedan detallar un poco más en casa. Entonces, los diferentes grupos étnicos de la sociedad colonial, los españoles o peninsulares, que eran los europeos que venían a conquistar y colonizar el suelo americano.
los criollos, que fueron los hijos de los españoles nacidos en América, el indígena, que bueno, era lo que les venía mencionando, que ya eran los nativos autóctonos y que pues eran considerados el primer habitante de las tierras americanas, y los mestizos, que fueron quienes constituyeron uno de los grupos mayoritarios de la sociedad colonial. También en este caso, bueno, les venía mencionando lo que eran estos otros grupos sociales, el pardo, los ladinos, los zambos, los mulatos y los negros. Acá podemos ver cómo cada uno de ellos nos explica cómo era que se daba cada uno. Por ejemplo, el zambo, que era el hijo de un indígena con un negro o un mulato. Entonces, voy a dejar esta presentación por acá para que ustedes puedan tomar los apuntes respectivos, ¿verdad? Los que consideren necesarios y que lo puedan retomar en casa. Bueno, chicos, voy a darles un par de minutos para que puedan anotar eso, ¿verdad? Para que ustedes también lo puedan tener, para que también lo puedan tener en sus casas y lo puedan estar repasando constantemente. Ahora, mientras ustedes anotan eso, ¿verdad? Sí me gustaría que pudiéramos investigar un poco en los diferentes apoyos que yo les he brindado, los diferentes libros, los videos y demás. Y quiero que analicemos lo siguiente. E inclusive les puedo permitir que saquen sus teléfonos, los que tienen sus aparatos electrónicos, para que ustedes puedan enriquecerse con relación a lo que es este tema. Dice así, quiero que analicemos las siguientes preguntas. ¿Cómo era la convivencia de los grupos sociales en la vida cotidiana de las sociedades coloniales de América? Y también, ¿qué características tenían los grupos sociales y étnicos en el mundo colonial del continente americano? ¿Cómo creen ustedes que fueron? Les repito, ¿qué características tenían los grupos sociales y étnicos del mundo colonial del continente americano? ¿Y cómo era la convivencia de estos grupos étnicos sociales en la vida cotidiana de las sociedades coloniales de América? Entonces, vamos a contestar a esas preguntas, ¿verdad? Las vamos a analizar. Quiero que profundicemos un poquito con relación a esto para poder ir haciendo detalladamente un análisis más profundo con relación a lo mismo. De momento, lo vamos a dejar hasta acá mientras nos encargamos nosotros de resolver lo que es la actividad.